Hola, esta es la segunda parte de la clase número 12 sobre números enteros y divisibilidad. Y ahora vamos a hablar del algoritmo de la división, de lo que significa el cociente y el resto de una división, y también de las congruencias módulo, que son una herramienta fundamental de la matemática y de la teoría de números. Entonces recordemos un poquito cómo hacíamos cuando dividíamos números antes de aprender en los números decimales. Uno tenía que dividir, por ejemplo, 1226 por 12. Entonces escribía, dice, bueno, el 1 no me alcanza, no entra ninguna vez el 12, elijo 12, que acá sí me entra el 12 una vez. Entonces digo, bueno, 12 dividido 12 me da 1, 1 por 12, 12. Yo estoy haciendo la forma larga, incluyendo algunas cuentas que uno suele hacer mentalmente. Resto 12 menos 12 y me da 0. Y después bajo el 2. Y ahora digo, este 2 se puede dividido 12, me da 0, porque el 12 no entra ninguna vez en el 2. Y entonces 0 por 12 me da 0. Resto y me queda de nuevo el 2. Y ahora bajo el 6. Y ahí terminé. No, no terminé todavía porque 26 se puede dividir por 12. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 26? Dos veces. 2 por 12 me da 24. Resto me da 26 menos 24 me da 2. Y esto, ahí sí terminé porque ya no tengo más números para bajar y el 12 es menor que 12. Entonces vemos que si yo multiplico 102 por 12, no me va a dar 1226, sino 1224. ¿eh? Porque el 1226 no es divisible por 12. Perdón, se me bloqueó la pantalla. Bien, entonces lo que sí tenemos 102 por 12 es 1226 menos 2. Ese resto que me sobraba, se lo resto a 1226, pero también lo puedo escribir como 1226 igual a 12 por 102 más 2. Entonces eso es lo que uno puede decir. Estoy escribiendo el 1226 como el múltiplo más grande que puedo de 12 y después escribo lo que me faltaba. Si hubiera escrito 11 por 102, acá tenía que poner, perdón, 12 por 101 en vez de 102, quiere decir que el resto era 2 más 12, era 14. Me pueden verificar esta cuenta. O si en lugar de 102 o 101 hubiera puesto 103, me iba a pasar de largo y me iban a faltar, me iban a sobrar, digamos, 10. Esa cuenta la hice mentalmente, la pueden verificar ustedes, pero enseguida vamos a hacer más ejemplos para que vean. Entonces, este numerito 2, que es el resto, lo que se le pide en la matemática para que sea definido el resto es que sea un número, podría ser 0 en el caso de que el dividendo es divisible por el divisor, pero se le pide que sea positivo y menor que 12, porque acá este 14, el 12 entra una vez más, entonces puedo sacar 12 de acá, se los paso ahí y me queda el 2 de arriba. Muy bien, entonces el algoritmo de la definición es un teorema, el de la división es un teorema con una definición, de alguna manera, que dice lo siguiente. Si tomo x y dos números enteros, el x distinto de 0, que es nuestro divisor, yo quiero hacer y dividido x, voy a hacer y dividido x, y entonces existe un único entero q y un único entero r, tal que hacer y dividido x me da como cociente q y como resto r. Y para que esa definición sea correcta y única, hace falta pedirle al resto que sea un número entre 0 y x. O sea, podría ser 0, pero tiene que ser menor estricto que el valor absoluto de x, ¿no? Porque acá puede ser números positivos y también negativos. Entonces, vamos a ver, si yo hago esta división que está acá, lo que tengo es que el y original, que al que dividí por x, es q veces x más el resto. Entonces el teorema dice
que dados y x distinto de 0, existe un único par de números, q y r, a los que llamamos cociente y resto, tales que y es q por x más r. Siempre que le pidamos al r que esté entre 0 y el valor absoluto de x. Entonces vamos a ver este ejemplo, voy a duplicar esta página. Vamos a ver qué pasa cuando hago 15 dividido 4. Si hago 15 dividido 4, el 4 entra 3 veces en el 15, 4 por 3, 12, resto y me sobran 3 y ahí se terminó. Es decir que 15 es el cociente q, que es 3 en este caso, por el x, que es 4, más el resto, que es 3. Este es el q y este es el r. En este ejemplo, q y r dan los dos 3. Es cierto que este 3 es menor o igual que es mayor o igual que 0 y menor estricto que 4, sí. Perfecto, entonces esa es nuestra solución. Fíjense que yo podría haber escrito el 15 como 2 por 4, que es 8, más 7, o el 15 como 1 por 4, que es 4, más 11. Y si los escribo en orden, podría haber hecho esto, y también podría haber escrito el 15 como 4 por 4 más menos 1, o el 15 como 5 por 4, que es 20, más menos 5. O sea que yo puedo ir cambiando el cociente, 1, 2, 3, 4, poner cualquier cosa, y acá siempre me va a ir dando un número que es lo que me falta para completar. Entonces, lo que se llama el cociente y el resto son los números que corresponden a cuando este resto es mayor o igual que 0, o sea, estos no sirven, y menor que el divisor, que es 4, o sea, estos tampoco sirven. Estos son mayores que 4. Vamos a poner acá mayor que 4, mayor que 4, y estos son menores que 0 y menor que 0. Entonces, la única opción es elegir el resto que está entre es mayor o igual que 0 y menor que 4. Entonces, es lo que nos da esta forma de pensar, pero acá lo estoy pensando un poquito de una manera más sistemática. Al 15, si al 15 le saco un 4, me quedan 11. Si al 15 le saco 2 4, me queda 7. Si al 15 le saco 3 4, me queda 3. Y así, si al 15 le saco 4 4, ya me da menos 1, que es negativo. Entonces, ¿cuántos 4 les tengo que sacar al 15 para que el resto sea un número positivo y menor que 4? Si es mayor que 4, le saco uno más. Uno podría haberlo pensado de esta manera. Yo hago 15 menos 1 por 4, me da 11. Mayor que 4, no sirve. 15 menos 2 por 4, me da 15 menos 8, 7, mayor que 4, no sirve. 15 menos 3 por 4, me da 15 menos 12, 3. Ese número es mayor o igual que 3 y menor que 4, me sirve. Y si sigo, 15 menos 4 por 4, me da 15 menos 16, menos 1. Este es menor que 0, no sirve. Y si sigo, ¿qué me va a dar? Todos negativos. Menos 5 por 4, me va a dar 15 menos 20, menos 5, negativo, no sirve. Entonces, de esta manera constructiva, uno ve que si a 15 le empiezo a restar múltiplos de 4, en algún momento me da un resto que está entre 0 y 4, y una sola vez. Si le hubiera restado a 15 0 por 4, 0 por 4 me daba 15, que es mayor que 4. Si a 15 le resto menos 1 por 4, acá hay que pensar con cuidado, menos 1 por 4 es menos 4, 15 menos menos 4 es 19, también es mayor que 0, y así puedo probar con todos los enteros.
hay un único entero que va a hacer que este resto me dé mayor o igual que 0 y menor que 4. ¿Y cuál es ese entero? El 3. Entonces Q es 3 y R es 3 en este ejemplo. 15 es 3 por 4 más 3. O sea, ¿quién determina cuál es el cociente del resto? El resto, que tiene que ser un número entre 0, mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto. Entonces, fíjense ahora este. Vamos a hacerlo de la misma manera. Después lo hacemos de otra forma. Quiero escribir 15 como... La pregunta es, ¿cómo escribo 15 como algo por menos 4 más R? Y este R, este Q y R son mis incógnitas. Tengo dos incógnitas en este problema. Podría tener muchísimas soluciones, pero hay una sola que hace que el R esté entre 0 y el valor absoluto de menos 4, que es 4. Entonces lo voy a hacer de una forma y después de una forma un poquito más práctica. Pero empecemos por acá. Si empiezo con 15 menos 0 por menos 4, me da 15. Es mayor que 4, no sirve. Si ahora hago 15 menos 1 por menos 4, me da 15 más 4, 19, es mayor que 4, no sirve. Si sigo un poco más, ¿para dónde voy? 15 menos 2 por menos 4, me da 15 más 8, 23, mayor que 4, no sirve. Y para acá no sirve, no sirve ninguna. Para el otro lado, si hago 15 menos 1 por menos 4, me da 15 más 4, perdón, 15 menos 4, 11. Todavía es mayor que 4, no sirve. 15 menos 2 por menos 4 es 15 menos 8, 7. Mayor que 4, pero me estoy acercando. 15 menos 3 por menos 4 es 15 menos 12, me da 3, y este número está entre 0 y 4, que es el valor absoluto. Y si escribo 15 menos 4 por menos 4, me da 15 menos 16 menos 1, que ya es negativo, no sirve. Entonces, de nuevo, en este caso, el cociente no es 3, sino que el cociente es menos 3, y el resto vuelve a ser 3. Cambió muy poquito en el ejemplo anterior. Entonces escribimos 15 como menos 3 por menos 4 más 3. Sigamos viendo ejemplos. Si se perdieron un poquito, sigamos viendo ejemplos y después vemos si encuentran una manera más práctica de hacerlo ustedes. Puedo entenderlo. Ahora tengo otro ejemplo en el que menos 15 es el dividendo. Entonces quiero escribir empiezo con el menos 15. Vamos a hacer el mismo procedimiento recién. Menos 15 menos, vamos a empezar con 0, 0 por 4. ¿Sí? Yo quiero escribir el menos 15, lo quiero escribir como Q por 4 más R. Y el único requisito es que el R, bueno, Q y R entero, y que el R sea mayor o igual que 0 y menor que 4. Entonces, menos 15 menos 0 por 4 es menos 15. Negativo no sirve. Menos 15 menos 1 por 4 es menos 19. Es negativo, no sirve. Y ya vemos que este es más negativo que este, se está alejando, nunca me va a dar bien. Entonces no sigo acá. Este camino no sirve. Tomemos otro camino. Menos 15, perdón. Menos 15 menos 1 por 4. Eso da menos 15 más 4, que es menos 11. Negativo todavía, no sirve. Pero ya me voy acercando al 0. Menos 15
menos 2 por 4, es menos 15 más 8, menos 7. Negativo, no sirve, pero me estoy acercando. Vamos un poco más. Menos 15 menos 3 por 4. Este es el que estaba acercando al dedo. Y menos 15 más 12, menos 3. Todavía negativo. Menos 15 menos 4 por 4. Ya es menos 15 más 16 es 1. Y este 1 cumple que está entre 1 y 4. Por lo tanto, este sí es el resto y este sí es el cociente. Ahora vamos a hacer uno más para que vean que si sigo me paso. Eso es una especie de demostración empírica de que siempre hay un único. Vamos a hacer así. Menos 15 menos 5 por 4 es menos 15 más 20 es 5. Este 5 ya es mayor que 4. No sirve. Entonces, y para arriba van a seguir siendo más grandes. Fíjense que estos numeritos, si prestan atención, menos 19 a menos 15 paso van 4. Más 4 menos 11, más 4 menos 7, más 4 menos 3, más 4, 1, más 4, 5. Entonces, claro, si tiene que estar entre 0 y 4, cuando le resto 4 se pasa para el negativo y cuando le sumo 4 se pasa por arriba de 4. Entonces, estoy tratando un poco de pensar con ustedes para que vean que siempre se puede, porque no vamos a hacer la demostración del teorema, pero la demostración del teorema consiste de alguna manera en general pensar en estos resultados y ver que hay uno solo que va a dar lo que queremos. Entonces, en este caso, el 15 lo puedo escribir como menos 4 por 4 más el resto que es 1. Entonces, el Q es menos 4 y el resto es 1. Entonces ahí se ve. Y acá teníamos el 1226 y el 12, que ya lo hicimos. Lo podemos hacer de la manera... habíamos visto que, creo que si yo lo repito, era 1226 dividido 12 me daba 1, 12, 0 bajo el 2, 0 bajo el 6, 2, acá 24 y restaba, me daba 2. Entonces vimos que el 1226 es 100, ¿cómo escribo el 12? El 102 por 12 más 2. En este caso, este 12 y este 2 los voy a poner de otro color porque son el cociente y el resto. Si en lugar de escribir 102 pongo 101, y acá 1226, quiere decir que 101, perdón, sí, el 12 lo vuelvo a poner porque era por lo que estaba dividiendo. 101 por 12 me va a dar un número más chico que este. ¿Cuánto más chico? 12. Por lo tanto, en lugar de un 2 acá tengo que poner un 14. Pero este 14 es mayor que el 12. Y si en lugar de 101 pongo 103, si tengo 103 por 12, ¿cuánto tengo que sumar acá? Y ahí me pasé de largo, me pasé por 12, así que me pasé por 10 porque ya tenía 2 de sobra. Entonces, el único que cumple, que el resto está entre 0 y 12, perdón, y 12 es el 2. De este modo, vamos a poner acá, mayor que 12 no sirve, menor que 0 no sirve, ¿no? Lo que estoy diciendo que es mayor que 12 es el 14 y acá el resto. Podría haberlo escrito como hoy, de esta manera. Menos, 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 igual, igual. Entonces, este es el que elegimos, el que nos da un resto entre 0 y 12, y nos dice que 1226 es 102 por 12 más 2. Q es 102, R es 2.
Y ahora no quiero hacer infinito tantos pasos como hoy, vamos a usar lo que sabemos. Ya sabemos que 1226 es, a ver, la página anterior, 102 por 12 más 2. 102 por 12 más 2. Así que si tengo que, nuestro divisor es menos 12, para que esto sea cierto, tengo que poner un menos ahí. Vamos a hacerlo de otro color para que se vea. O sea, lo único que hice acá es escribir esa y después decir, entonces 1226 es 102 con un menos por menos 12 más 2. Genial, ya está. Eso quiere decir que el cociente es menos 102 y el resto vuelve a ser 2. En este caso no hubo que trabajar mucho. El caso más raro va a ser cuando este tenga un menos y este no. El X no. A ver, si está acá. Bien, entonces voy a volver a copiar este a la página siguiente. Esa es un poco la división que uno sabe hacer. Y digo, bueno, quiero ponerle un menos adelante al 1226. Pongo el menos 1226 igual a menos 102 por 12 menos 2. O si quieren, lo puedo escribir como más menos 2. Entonces, no es cierto que el cociente sea menos 102 y el resto menos 2, porque este resto no cumple la división, la definición de resto. El resto tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es ponerle 12 más a este número para que acá me quede positivo. Entonces, de alguna manera lo que voy a hacer es sumar y restar 12. Fíjense, lo voy a hacer de esta manera. Hay muchas formas de pensarlo. Menos 102 por 12 más menos 12 más 12 más menos 2. Cada uno lo puede pensar como más le guste, pero tienen que poder descubrirlo solos. 12 más menos 2 es 10. Este sí va a ser el resto. Y menos 102 menos por 12 menos 12, eso es menos 103 por 12. Si no entendieron este último paso, ponen pausa, lo revisan, miran la pantalla hasta que estén convencidos. Muy bien, entonces menos 1226 es menos 103 por 12 más 10. ¿Por qué este sí califica como resto? Porque es menor que 12 y mayor o igual que 0. Y entonces este va a ser nuestro cociente, que es menos 103. Ojo que si buscan por ahí le piden a ChatGPT que les calcule el resto de una división de un negativo por 12, a lo mejor les dice que este resto es menos 2. Todavía no está suficientemente entrenado para calcular el resto según nuestra definición matemática correcta. Muy bien. Ahora que sabemos que el cociente y el resto son únicos, bueno, lo sabemos porque ustedes son muy crédulos y me creen, pero digamos, si no me creen pueden buscar en el libro la demostración de este teorema en algunos de los, a ver si vamos a la página 1 de esta clase, en algunos de estos dos libros van a encontrar la demostración de este teorema, pero justamente es esa, tomo un X, un Y y empiezo a sumar el Q, tomo un 0, 1, 2, o escribo el conjunto de los posibles restos y tengo que demostrar que hay un resto que me va a dar entre 0 y el valor absoluto de X. Entonces, a partir de ahora, vamos a tomar este teorema como válido, aunque no lo hayamos demostrado, sería bueno que lo hagan en el coloquio. Y entonces, ya que esto que es único el resto de ese cociente, le podemos dar una fórmula, un nombre con una fórmula. Entonces, de ahora en adelante, cuando tengamos x e y enteros, x distinto de 0, al resto de la división de y por x lo vamos a escribir r sub x de y.
Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos. Fíjense que el x que está un poquito más abajo es por el que estoy dividiendo. Entonces, si escribo acá, ¿qué habíamos puesto? 15 y 4. 15, al dividirlo por 4, nos daba 3 por 4, 12, más 3. El resto es ese 3. Por lo tanto, el resto de la división de 15 por 4 me da 3. El resto de la división de 15 por menos 4 también daba 3. ¿Por qué? Porque 15 era menos 3 por menos 4, que es el mismo 12, más 3. Ahora, si hacía el resto de la división de menos 15, menos 15 por 4, cambiaba el signo, yo tenía que escribir el menos 15, me falta siempre el 1. Menos 15 lo escribo como menos 4 por 4, eso da menos 16 más 1. Por lo tanto, ese resto es 1. Lo que interesa acá no es tanto el cociente, que es lo que uno estaba acostumbrado que le parecía interesante, sino el resto. Ahora, el resto de la división de 1226 por 12 daba 1. El resto de la división de 1226 por menos 12 también daba, no daba 1, daba 2. ¿Por qué? Porque 1226 era, ¿cuánto? 102 por 12 más 2. Y acá 1226 era menos 102 por menos 12 más 2. Y el último, el resto de la división por 12 de menos 1226 daba 10. ¿Por qué? Porque 1226 era igual a menos 100. Habíamos puesto 101. Hice bien la cuenta ya. No, 103. Acá está mal. Era menos 103 por 12 más 10. Estamos entonces, siempre que escribamos estoy dividiendo este y por este x y miro el resto. Eso es lo que significa r sub x de y. Bien, acá está escrito lo que quería decir y ahí ya hicimos unos cuantos ejemplos. Y ahora este teorema es como muy obvio. Fíjense una cosa. Si x e y son enteros, el x distinto de 0 para poder dividir, vamos a ver, cuando x divide a y, es lo mismo que decir que el resto de la división de y por x es 0. A ver, veamos si es cierto. Veamos la flecha para allá. Si x divide a y, ¿qué quiere decir? Existe un k entero tal que x, y digo, es k por x. Pero entonces y es k por x más 0. Y por la unicidad de k, resulta que del algoritmo de división, resulta que ese k es el cociente. Y que este 0 tiene que ser el resto. Entonces, r sub x de y es 0. Y demostramos que si x divide a y, entonces el resto de la división de y por x da 0. Hagamos la vuelta. Veamos la vuelta. Si el resto de la división de x por y es 0, eso quiere decir que el resto es 0, el r que existe es 0. Entonces, existe el q, el cociente, un entero, tal que el y es q por x más el resto que es 0. Entonces, y es q por x. Entonces lo que estoy diciendo acá es que x divide a y, o y es múltiplo de x. Fíjense que estamos solamente pegando conceptos. No hay demasiada ciencia en este teorema, pero está bueno tenerlo en cuenta. Ahora viene uno un poquito más interesante que dice lo siguiente. Si tengo un divisor x, voy a dividir tanto y como z por x.
y miro el resto de la división de y por x y de x por z por x. Es decir, hago así, z dividido y me da un q1 y un resto, perdón, me equivoqué. Z dividido x me da un cociente q1 y un resto R1. Y si hago y dividido x, me da Q2 y un resto R1, el mismo resto. Entonces, como es el mismo resto, le voy a sacar. Lo que estoy diciendo es eso. Esa es mi hipótesis de acá de la izquierda. Acá a la izquierda dice que el resto de dividir z por x e y por x da lo mismo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este lado? Que el x divide a la resta. Entonces voy a hacer una cosa. Esto que está acá, lo voy a correr y lo voy a achicar un poquito porque es solamente un machete. Fíjense, vamos a ver la flecha para allá. Supongamos que Rx, el resto de la división de y por x, es igual al resto de la división de z por x. Y ese es el numerito R. Eso quiere decir que existe un Q1, un cociente entero, tal que el I es Q1 por R más, perdón, Q1 por X más R. Y existe un Q2, tal que Z es Q2 por X más R. ¿Qué estoy diciendo acá? Ese R además está entre 0 y el valor absoluto de X. Si divido Y por X, me da Q1. Le cambié el nombre. Este era Q1 y este era Q2. Si divido Y por X, me da como cociente Q1 el resto R. Y el Z lo divido por X, me da cociente Q2 y el resto R. La manera de escribirlo sin divisiones es esta que está acá a la izquierda. Y ahora quiero ver qué pasa con Z menos I. Bueno, si resto, ¿qué restamos? Resto el Z menos el I. Me queda Z, vamos a hacer en color, Z menos I igual a Q2 por X menos Q1 por X. Vamos a escribirlo bien en orden. Q2X menos, más R menos Q1 por X más R. Eso es lo mismo, vamos a reorganizar, que Q2 por X menos Q1 por X. Este lo pasé para acá. Y acá tengo más R menos R. Porque este menos se distribuye a los dos términos. Entonces el R se cancela con este R y acá puedo sacar factor común X y me queda Q2 menos Q1 por X. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Z menos I es Q2 menos Q1 por X. O sea que es un múltiplo de X. Entonces de acá saco que X divide a Z menos I, o lo que es lo que quería demostrar. Entonces acá termina la flecha de izquierda a derecha. Ahora veamos la otra flecha. A ver si nos sale para entender. Veamos la otra flecha. Partimos ahora de que el X divide a Z menos I. Entonces, esto quiere decir que Z menos I es algún número K por X. Existe K entero. Escribirlo mejor. Existe K entero, tal que Z menos I es K por X. Bien, ahora, por otro lado, por el algoritmo de la división, Z es Q1 por X más R1 e I es Q2 por X más R2. Con el R1 que es mayor o igual que 1 y menor que X, valor absoluto, y R2 mayor o igual que 1 y menor que X, en valor absoluto. Entonces Z menos I es igual a
Q1 menos Q2 por X, ya resté ese factor común, más R1 menos R2. Pero esto que dice acá nos está diciendo que, a ver si sale así, R1 menos R2 tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque R1 menos R2, si no es 0, podría ser un número mayor que el módulo de X o menor. A ver si lo estoy pensando. A ver, R1, yo lo que quiero demostrar es que R1 es igual a R2, o sea que los restos son los mismos. Eh, bien, entonces, el algoritmo de la definición me dice que, perdón, como z menos i es múltiplo de x, o del x divide z menos i, quiere decir que el resto de esta división es 0. ¿No? Entonces, si este número es distinto de 0, entonces tiene que ser R1 menos R2 mayor o igual al valor absoluto de x, porque por el algoritmo de la división hay un único resto entre 0 y valor absoluto de x, que es este, o R1 menos R2 tiene que ser negativo. Pero si R1 menos R2 es mayor o igual que valor absoluto de x, esto implica que R1 es mayor o igual que valor absoluto de x más R2, entonces, y R2 es mayor o igual que 0, entonces esto es mayor o igual que valor absoluto de x. Entonces es una contradicción. R1 es mayor o igual que valor absoluto de x, imposible porque tiene que cumplir esto. Y si esto es menor que 0, quiere decir que, a ver, R1 menos R2 menor que 0, implica que R1, vamos a dejar ahora el R2, que menos R2 es menor que menos R1. No, ¿cómo ahora? ¿Cuál es la contradicción ahora? Mm, ok. R1 menos R2 menor que 0. Entonces estoy diciendo que R1 menor que R2. eh, bueno, si R1 es menor que R2 y R1 menos R2 menor que 0, yo puedo ahora, esto se complica un poquito, pero podría escribir Z menos I con un menos acá y escribir como menos Q1 menos Q2 X más R2 menos R1. Y de nuevo, si este numerito tendría que ser mayor o igual que módulo de x, y de la misma manera llega a una contradicción. Quedó un poquito complicado, disculpen la desprolijidad de esta parte, pero bueno, pueden repasarla si, si no les quedó muy clara, o pensarla con más paciencia. Bien, a partir de esta equivalencia vamos a definir una relación de equivalencia que ya estuvimos trabajando al principio cuando hablábamos de relaciones, que es la siguiente. Si tomo un entero x distinto de 0, voy a decir que el x distinto de 0 lo elijo y lo dejo fijo para siempre. Digamos, por ejemplo, el 8. Tomamos x igual a 8 y ahora voy a decir
que y y z, pensemos ejemplo, x igual a 8. Entonces voy a decir que y está relacionado con z, sí, solo si el resto de la división de y por x o por 8 es igual al resto de la división de z por 8, por x, ¿no? Y eso, por lo que vimos acá arriba, es lo mismo que decir si solo si y el x divide a y menos z. Entonces, lo que estamos diciendo es que dos números están relacionados y solo si el x divide a la resta, o si los dos tienen el mismo resto al dividirlos por x. Si x igual a 8, habíamos visto, por ejemplo, que si llamo 0 rayita a la clase de equivalencia de los que están relacionados con el 0, ¿cuál es el resto de la división de 0 por 8? Bueno, 0 dividido 8 es 0 y no tiene resto 0. Y bueno, ¿cuáles son los otros números? Bueno, más en este caso lo podemos escribir para los enteros, ponemos el 0 acá, el 8, el 16, el 24, todos los múltiplos de 8 van a ser, capaz que en lugar de 8 vamos a elegir un número más chico, el 3, solo para escribir un poco menos. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? 3, 6, 9, menos 3, menos 6, menos 9 y punto supresión. Esa es la clase de equivalencia del 0. Todos los que están relacionados con el 0, los que están relacionados con el 1 son el 1, o sea, si divido por 3 me tiene que dar resto 1. El 1 es 0 por 3 más 1. ¿Sí? El 4, si divido por 3 me da resto 1, el 7, el 10, el 13 y así, voy sumando 3. Y acá es el menos 2, menos 5 y sigo. La clase de equivalencia del 2 va a ser el 2, el 5, voy sumando 3, 8, 11, 14 y sigo. Y acá va menos 1, menos 4 y sigo para atrás. Y si escribo la clase de equivalencia del 3, bueno, como el 3 pertenece a esta, está acá. Y la del 4 es esta, y la del 5 es esta. Y la del 6 es esa, y la del 7 es la misma que la del 1 y la del 4, y la de 8 es la misma que la del 5. Y así tengo particionado todos los enteros en los múltiplos de 3, los números que el resto de la división por 3 da 1 y los números que el resto de la división por 3 da 2. Y esas son las clases de equivalencia de esta relación de equivalencia. Bien, entonces, esta relación de equivalencia, acá no lo probamos, pero lo pueden probar como ejercicio a partir de esta definición. Pueden usar esta definición o pueden usar la equivalente que es si y solo si x divide a y menos z, para demostrar que es una relación de equivalencia. Y tiene, dice acá, valor absoluto de x clase de equivalencia. En el ejemplo recién que x era 3, teníamos 3 clases de equivalencia. La del 0, la del 1 y la del 2. En el ejemplo del 8 íbamos a tener 8 clases de equivalencia. La del 0, la del 1, la del 2, la del 3, 4, 5, 6 y 7. Cuento hasta 7, pero empecé del 0. Por eso son 8 clases de equivalencia en el ejemplo. Bien, esto se va a llamar, va a ser también una clase de congruencia. Y vamos a decir, esta clase de equivalencia, esta relación de equivalencia y sus clases se usa muchísimo en aritmética, perdón, en matemática discreta, en teoría de números, que son la base de la criptografía, cómo se encriptan los datos en Internet, por ejemplo, para que no se roben los números de tarjeta de crédito. Y a partir de esta relación de equivalencia se define esta congruencia, que se escribe de la siguiente manera. Se dice, en lugar de escribir y, z pertenece a Rx o y Rxz, se escribe que y es congruente con z módulo x. Esto se llaman congruencias módulo. O y congruente con z y entre paréntesis el x. Entonces, cuando uno vea esto escrito, lo que quiere decir es que el resto de la división de y por x es lo mismo que el resto de la división de z por x. O lo mismo que decir que x divide
a la resta de I menos Z. Todo esto quiere decir lo mismo. Todo esto. Son distintas formas de escribir lo mismo, más corta o más larga. Acá está escrito de nuevo lo que acabo de decir. Pero la otra cosa importante de esta propiedad, de esta relación de equivalencia, está dada por este teorema, que no es difícil de probar y que les queda para discutir con los profes de la práctica, que dice lo siguiente. Supongamos que X y Z son tres números enteros y el X es distinto de 0. El X es el que voy a usar como base para la equivalencia. Y sea S el resto de la división de Y por X y T el resto de la división de Z por X. Entonces S y T son siempre números mayores o iguales que 0 y menores que el valor absoluto de X. Son los que se llaman los representantes de la clase de equivalencia. En el caso de X igual a 3, S y T podrían ser 0, 1 o 2, que son los numeritos que pusimos acá con una rayita. Esto, 0, 1 o 2. Entonces, si tengo el 7, es mi X, el S es el 1. Y si si el I es el 11, perdón, si el Z es el 7, el I es 1, y si el I es 11, el T es 2. Son los representantes. Entonces, lo que dice este teorema es que si yo sumo I más Z y después les calculo el resto de la división, es decir, el representante de la clase de equivalencia, da lo mismo que si hubiera sumado S más T y tomo el resto de la división. Esto es que I más Z es congruente con S más T. O sea que si I y Z los sumo y quiero saber a qué clase de equivalencia pertenecen a la misma que si sumo el S más T. Entonces las cuentas se hacen mucho más sencillas. Y si los resto también, y si los multiplico también. Entonces, como vale este resultado, que además de tener clase de equivalencia, cuando las sumo se mantienen las clases de equivalencia, esto, además de ser una clase de equivalencia, se llama una congruencia. Esto es una herramienta muy útil saber esto para resolver problemas de teoría de números. Muy bien. Esta última parte fue un poquito intensa. Les voy a dejar que la piensen, que la repasen. Como una buena manera de entender esto es tratar de demostrar este teorema. Lo que tengo que ver, de alguna manera, es, bueno, yo lo que sé es que I es igual a un Q por X, Q1 llamémoslo, más S. 0 menor o igual que S menor que T. Y Z es un Q2 por X más T. Estoy sacando eso de acá arriba. Con el T, perdón, acá es valor absoluto de X. El T mayor o igual que 0, menor que valor absoluto de X. Entonces cuando hago I más Z, me queda Q1 más Q2 por X más S más T. Y a S más T, si lo escribo, quiero encontrar el resto, por lo tanto, el resto de la división de I más Z por X no necesariamente es S más T, porque S más T podría todavía ser el doble de X o X más algo más grande, o podría ser negativo. Entonces, no podría ser negativo, pero sí podría ser más grande. Entonces, ese S más T yo lo puedo escribir como Q3 por X más el resto de S más T. A ese R lo llamo S más T es Q3 por X más R. Y ese R está entre 0 y valor absoluto de X. Vamos a limpiar un poquito. Por lo tanto, vamos a achicar esto. Y más Z, saco factor común Q1 más Q2 más Q3 por X más R. Y este R cumple, que es el resto de la división. Por lo tanto, el resto de la división de I más Z por X
es lo mismo que el resto de la división de S más T por X, porque es el mismo R de ahí. Y eso es lo que quiere decir esto, que el resto de la división de I más Z por X es lo mismo que el de S más T por X. Acá tienen que poner pausa, mirar esto y escribirlo con más detalle en un papel para convencerse. Y lo mismo se puede hacer para la resta y para la multiplicación. ¿Eh? Los retos, los desafíos, los invito a que traten de hacer esta demostración para convencerse de que es cierta y de paso para entender lo que quiere decir. Muchas veces uno entiende lo que quiere decir un teorema cuando trata de hacer la demostración. Bien, con esto terminamos la clase número 12. Nos vemos en la próxima.